Pachacutic advierte a sus asambleístas que habrá sanciones si no respetan las decisiones de la organización. A la Corte Nacional de Justicia le faltan 6 jueces titulares y 13 conjueces. El Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte discrepan por la designación. 10 horas de fuertes lluvias causan el desbordamiento del río Quindigua en el cantón La Maná en Cotopaxi. 8 puentes han colapsado y cerca de 15.000 habitantes están aislados. Revisemos ahora las noticias relacionadas a la época lluviosa. Hay alerta en La Maná, en la provincia de Cotopaxi, por el colapso de 8 puentes. Cerca de 15.000 habitantes están aislados. Patricio Viera recorrió esa zona y nos informa que la parroquia de Pucayacu es ahora la más golpeada. La creciente del río Quindigua se llevó parte del puente que conduce hasta la parroquia rural de Pucayacu del cantón La Maná, en Cotopaxi. Olmedo Díaz, director de Obras Públicas del gobierno provincial, informa que los últimos aguaceros arrasaron con 8 puentes en toda la zona, lo que ha dejado a 15.000 habitantes incomunicados. Pucayacu, por lo general, ahorita incomunicado. San Domo, Choaló, Malqui, Quindigua, San Ramón. El desbordamiento del río Quindigua la noche de este lunes provocó que las calles de la parroquia Pucayacu se inunden. Varias viviendas resultaron afectadas, como lo relata Stalin Quevedo, uno de los habitantes del lugar. Está afectado lo que es alcantarillado, agua potable, no hay luz, sí hay. Telefonía, no hay, internet, nada. Hipólito Carrera, alcalde de La Maná, informó que a pesar de la magnitud del desastre, no se registran fallecidos. Maquinaria de diferentes instituciones realiza trabajos para rehabilitar el puente de principal acceso a Pucayacu. Rellenar el cabezal para que se pueda ver acceso y sobre todo cubrir con piedras de escolleras para poder habilitar el acceso y proteger el cabezal. Las fuertes lluvias también han ocasionado deslizamiento de lodo y escombros en el kilómetro 92 y 94 de la... Fue declarado en emergencia por las afectaciones que causa la temporada invernal. Creciente de quebradas, creciente de ríos, deslizamiento de tierra, tanto en la vía principal, en la vía Cuenca Girón Pasaje, como en las vías alternas que tenemos dentro del cantón. Dicen que incluso alquilan maquinaria para atender las múltiples afectaciones que les genera el invierno. A lo largo de la vía Cuenca Girón Pasaje hay deslizamientos y temen que en algún momento el cantón pudiera quedar aislado. Pero el problema no es solo de circulación. Las crecientes en quebradas afectan viviendas y cultivos. A la familia Quín de Ayabaca, el invierno los dejó sin nada. No demoró ni 5 minutos, no demoró. ¿Se cayó la casita? Sí, todito fue llevando, no quedó nada. Terminó todo, señor, llevó todo, no quedó nada. Los cantones Quilanga y Espíndola en la provincia de Loja viven un escenario similar. Lluvias que provocan daños múltiples, que afectan infraestructura pública y privada. Tenemos demasiados puntos afectados por toda la provincia y lamentablemente los recursos que posee en este caso el Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas son muy limitados para poder atender tantas emergencias y nos toca contar con el apoyo de aquellos GATS que mantienen maquinaria y que pueden ayudarnos. Se ha dispuesto al Ministerio de Agricultura que acuda con los kits que tienen listos para este tipo de emergencias. Las Fuerzas Armadas entregan agua limpia a los afectados para evitar que la salud sea también un problema. Para lo que no hay respuesta es para los cultivos que se fueron. Creo que las pérdidas al menos han de bordear el $1 millón, porque son plantaciones nuevas, porque son cultivos que requieren bastante inversión. La comunidad de Lucmas, en la provincia de Chimborazo, también fue golpeada por el invierno. Las precipitaciones provocaron un deslave en la vía principal que une a Huigra con Alausí. La gran cantidad de tierra bloqueó la carretera de ambos lados, dejando a los habitantes incomunicados por algunas horas. Luego de un mes, se tiene previsto rehabilitar el tránsito en la vía principal que conecta la provincia de Guayas con El Oro. Según las autoridades, sobre el puente del río Gala se construirá un puente tipo Bailey para reemplazar la infraestructura que presenta daños, como nos informa Bessie Granja.
Hasta el puente sobre Río Gala llegó el ministro de Transporte Marcelo Cabrera para evaluar los daños de uno de los viaductos más transitados de Guayas, que conecta a esta provincia con el Oro. El funcionario junto a un equipo de técnicos constataron el asentamiento en uno de los estribos y que obligaron a cerrar el paso por esta carretera. Lo que vamos a hacer es buscar tender un puente baile de estribo a estribo. Lo que queremos es rehabilitar y dar paso a la conectividad urgente y necesaria en esta parte del país. El secretario de Estado explicó que hay otras obras que se planifican para mejorar la movilidad en esta zona. La vía desde San Antonio hasta el cruce de Tenguel. Vamos a ampliar esa vía a 2 carriles. Hasta el próximo 1 de abril se tiene previsto que en este sitio esté instalado el puente provisional tipo Bailey que reemplazará a esta antigua infraestructura. Según las autoridades, los trabajos arrancarían este miércoles. Hasta el sitio también llegó el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien espera que las soluciones viales se concreten en el tiempo estimado. Hemos conversado claramente y Camilo Ponce Enríquez se ve afectado por esto y todos creo nos vemos afectados a nivel nacional. Por ende es importante que se cumplan con los plazos. Ante el cierre localizado en dicho tramo, los habitantes de zonas aledañas deben caminar o tomar taxis para trasladarse a otros cantones. E incluso los transeúntes, miren, no logran pasar porque es lejos y se exponen a que los asalten. Paralelamente, las autoridades habilitaron 2 desvíos para carros livianos que pueden circular por la ruta San Carlos-Balao-Tenguel, mientras que vehículos pesados lo harán por la ruta San Antonio-Tenguel. Sobre la construcción de un puente definitivo, el ministro de Transporte informó que es una obra que podría tardar unos 8 meses. Y mucha atención porque la vía Loax-Santo Domingo se encuentra cerrada en este momento para precautelar la seguridad de los usuarios porque se prevén lluvias en esa zona. Según la prefectura de Pichincha, esta decisión se tomó tras una inspección efectuada por sus técnicos. Está previsto que el tránsito por esta carretera se retome a las 6 de la mañana de este miércoles, 6 de la mañana de mañana. Las autoridades recomiendan usar vías alternas y de preferencia viajar durante el día. Seguimos con más noticias. Panificadores demandan del gobierno revisar el precio del pan, que actualmente está en 12 centavos. Aseguran que ese valor es insostenible, ya que no compensa los altos costos de producción. Piden que el producto se venda incluso en 25 centavos cada uno. Con sus manos elaboran el pan y cada día hacerlo representa menos ingresos. Quienes viven de esta actividad dicen no poder sostener más tiempo el costo de 12 centavos en el denominado pan popular, debido al elevado precio de $40 del saco de harina de 50 kilos, 10 más de lo que pagaban el año anterior. Otros ingredientes como el aceite, por ejemplo, también cuestan más. El bidón de 20 litros subió de $24 a $36. Lo mismo pasa con el kilo de manteca, que pasó de $1.37 a $2. Y el bloque de levadura de 500 gramos tiene un incremento de entre el 20 y el 30%. Lo que nos han mencionado los molinos es que ahí hay un incremento porcentual y ellos nos han dicho que precios a futuro puede llegar inclusive hasta $40 el saco de harina. Hemos venido asumiendo ya que al ser el pan un producto de primera necesidad, es muy difícil, casi imposible, subir el precio del pan al consumidor final. Saben que subir un centavo, por mínimo que sea, representa menos ventas y la pérdida de clientes. El pan popular, como ustedes lo llaman, debería costar entre unos 20 a 25 centavos para poder aplacar los incrementos de precio en la materia prima. En Pichincha, los panificadores ya elevaron su voz de protesta. En Guayas no descartan unirse y hacer una sola fuerza.
El presidente Guillermo Lasso anunciará la próxima semana su decisión respecto a la ley de aborto por violación. Sin embargo, no especificó si se tratará de un veto total o parcial. Por responsabilidad, tengo que llenarme de razones para firmar un documento. Lo que les puedo decir es que estoy trabajando, fue lo que señaló el jefe de Estado en su espacio de entrevista en los martes en el Palacio de Carondelet. La mayoría de la Asamblea se mantiene a pesar de la reunión de ayer en Pachacutic. Los legisladores considerados rebeldes confirman que seguirán en sus posturas. El primer paso ahora es la evaluación de las autoridades legislativas. Patricio Díaz nos cuenta que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ratificó que está firme en su cargo. La reunión de este lunes en Pachacutic no dejó satisfechos a los considerados rebeldes. Aunque la dirigencia de varias provincias del movimiento dio su respaldo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y dispuso unidad en las decisiones de los 25 legisladores, para quienes están distanciados, no fue una decisión de consenso. No llegaron a un acuerdo, sacaron la resolución de una manera un poco arbitraria. No estaban ahí todos los coordinadores de las 25 provincias, no estuvieron los 25 asambleístas, entonces yo no sé cómo sacaron esta resolución. Pero los dirigentes del movimiento y de la bancada confirmaron la obligación de todos los legisladores de votar orgánicamente. En el caso de existir un incumplimiento de las resoluciones por cualquier asambleísta de la bancada, el Consejo Político resolvió que se active ya la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento. No nos preocupa en nada que se nos envíe o no al Comité de Ética. Tendrá que juzgarnos las bases y de dónde nosotros venimos de cada una de nuestras provincias. Sin embargo, con el respaldo oficial de su movimiento, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se mostró segura y animada. Ratifica estar firme en su cargo. Con la bendición de Dios, sí. Muy favorables para la unidad de la bancada y pues también para ejecutar la agenda de Pachacutic. Pero tanto el ala rebelde de Pachacutic como UNES reiteran que insistirán en pedir una comisión que investigue a las autoridades, entre ellas a la presidenta. Pase lo que pase mañana, ella debe entender que en este Parlamento hay una mayoría que le perdió la confianza. Y recuperar la confianza pasa también porque haga los procedimientos adecuados y que le dé un mensaje adecuado al pueblo ecuatoriano. La sesión convocada para este miércoles en la tarde sería la ocasión en la que podría presentarse un cambio del orden del día para crear la comisión. Se verá ahí si hay unidad en Pachacutic y si la nueva mayoría se mantiene o no. Este miércoles el Pleno de la Asamblea trataría algo más de 260 amnistías. Se analiza si se debe tramitar en varios bloques o a todos los beneficios juntos. En esa lista están dirigentes de la CONAIE y figuras políticas del correísmo. Veamos. El informe sobre las amnistías es el quinto punto a tratarse este miércoles. Y aunque Fernando Villavicencio retiró su queja contra la Comisión de Garantías Constitucionales por la falta de firmas en el documento, hay legisladores que no están convencidos y creen que si se tramita así el informe, puede ponerse en juego la legitimidad de las amnistías. No queremos caer en un tema de ilegalidad, pero queremos salvar el informe y queremos ver la forma en la que la Comisión o el Pleno de la Asamblea Nacional pueda subsanar ese error que tuvo la Comisión de Garantías. Lo mismo piensan en el oficialismo, pero ya en cuanto al documento les preocupa cómo se votaría su aprobación. Consideran que se deben hacer diferencias. Hay ciudadanos ecuatorianos que lo merecen, pero hay ciudadanos que no vamos a permitir impunidad frente a los hechos que ellos están responsables. En las amnistías por los hechos de octubre de 2019 están incluidos, entre otros, el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, el actual Leonidas Issa, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el parlamentario andino, Virgilio Hernández. En Pachacutic están claros. Ellos votarán a favor del informe. Salvador Quispe explica que no se puede juzgar el derecho a la resistencia. En ese hecho concreto, yo no creo que deben haber ecuatorianos procesados. No importa si son correístas, si son de la CONAIE, si son personas, ciudadanos que no están vinculados a ninguna organización. Fausto Jarrín, del correísmo, dice además que no se puede restringir un derecho a una persona por ser político. Separar a estos personajes porque son figuras políticas o porque son más conocidos sería justamente atentar una vez más contra el derecho que tienen todos los que han solicitado de que se trate su situación. En cualquier caso, sea la votación en un solo bloque o divididos, se requiere el respaldo de 92 de los 137 asambleístas. Algo difícil si no se suman otros bloques políticos.
Ha pasado más de un año y no se realiza el concurso para elegir a los 6 jueces que faltan en la Corte Nacional de Justicia, así como a los conjueces. El Consejo de la Judicatura anuncia que en mayo iniciaría ya el proceso, mientras el titular de la Corte pide que se lo haga cuando el organismo ya cuente con un presidente definitivo. Nos informa Jacqueline Rodas. La Corte Nacional de Justicia enfrenta problemas a diario porque está incompleta, luego del último concurso realizado en 2020, cuando no se logró llenar todas las vacantes. Desde entonces, de los 21 jueces titulares que debe tener la Corte, solo hay 15, faltan 6, y de los 21 con jueces titulares solo hay 8, faltan 13. Ese vacío se intenta suplir con juzgadores temporales que el Consejo de la Judicatura nombra de entre los jueces de cortes provinciales. En el organismo aseguran que en 2 meses empezará el esperado concurso. El mes de mayo haremos ya la convocatoria para el concurso de jueces de Corte Nacional de Justicia. Y el cronograma establece 130 días para la finalización de este proceso. Es decir, que a mediados de octubre ya se tendría a los magistrados que faltan. Pero el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, recuerda que la Judicatura no tiene un presidente definitivo. Fausto Murillo está encargado hasta que se designe al titular de una terna que está en manos del Consejo de Participación. Creería que por legitimidad, creería que por seriedad institucional, debería hacerse una vez que esté nombrado el nuevo titular del Consejo de la Judicatura. En lo que coinciden la Corte y la Judicatura es en que no se puede esperar más. No nos basta, enfrentamos problemas y por eso es urgente el nombramiento de más conjueces temporales de unos meses y ahí sí poder convocar al concurso de las vacantes. Aquí es importante mencionar que en próximos días tendremos una reunión con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia a fin de dotar el número adecuado de conjueces. El caso Las Torres está entre los que espera juez para completar el tribunal. El juicio ya se ha diferido 3 veces y la prisión preventiva del excontralor Pablo Celi está por caducar. A casi un mes del inicio de la disputa del Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno del organismo sigue sesionando con los 4 consejeros de mayoría. Fabiola Santana informa que una decena de instituciones está a la espera de la designación de autoridades titulares. El miércoles se cumplirá un mes desde que los consejeros de Participación Ciudadana de mayoría posesionaron a Hernán Ulloa como presidente del organismo. Desde entonces ha convocado al menos a 6 sesiones, de las que no fueron parte 3 consejeros de minoría, entre ellos Sofía Almeida, que aún se reconoce como presidenta de la entidad. Incluso ratificó su denuncia por supuesta usurpación y retención ilegal del mando en Fiscalía. El experto Medardo Oleas cree que el organismo debe ser eliminado ante un cúmulo de cuestionamientos. Tiene que desaparecer, porque esta tiene un diseño perverso, fue un diseño que para controlar la democracia. Ellos serán reemplazados en un año con las nuevas elecciones seccionales. Hasta tanto cree que no alcanzarán a cumplir con lo pendiente, esto es, designar a las autoridades titulares, entre estas el Contralor General del Estado, Defensor Público y del Pueblo, además de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Recientemente se sumó la designación de superintendentes de compañías y de bancos tras la destitución efectuada por la Asamblea Nacional y un vocal del Consejo de la Judicatura ante la renuncia de la presidenta María del Carmen Maldonado. La designación podría avanzar en algo si antes no son enjuiciados políticamente por la Asamblea Nacional. Podría terminar con su censura y destitución y dejando a la institución tambaleante de cara al próximo proceso electoral, donde deberemos elegirlos nuevamente a quienes deberían integrar esta institución que poco o nada bueno ha hecho por el país. Las bancadas de UNES, Pachacutic y Partido Social Cristiano buscan agilizar el proceso contra Ulloa y los 3 consejeros que conforman la mayoría. Productores y exportadores de banano advierten millonarias pérdidas debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Aseguran que cada semana son miles de cajas de fruta que se quedan en nuestro país porque no pueden ser enviadas a esa zona de Europa Oriental. Además, el precio de los fertilizantes se ha duplicado, considerando que Rusia es el principal proveedor de abonos y fertilizantes para el Ecuador, como nos informa William Young. Para los productores de banano son tiempos difíciles. Aseguran que la invasión de Rusia a Ucrania afecta también la comercialización de la fruta y el impacto es casi letal. El sector productor bananero en estos momentos está agonizando.
Advierten que la situación se agrava, un problema que por ahora genera pérdidas por $15 millones a la semana. Muchos de los buques que fueron cargados, que no pudieron descargarse por el asunto de la guerra, han sido desviados y han inundado otros mercados. Eso ha hecho que aquí dejen de cargar estas 2 semanas aquí en el Ecuador, produciendo una sobreoferta de banano momentánea. Del banano que vende Ecuador, el 2,5% va a Ucrania y casi el 23% a Rusia. Para el representante de los exportadores, Richard Salazar, el impacto negativo va creciendo a diario. En este momento el mercado ucraniano está 100% cerrado. Ya esta semana, William, se están quedando, para el caso de Rusia, 585,000 cajas de banano entre 3 navieras que hacían ese recorrido. Desde el gobierno reconocen el problema y aún evalúan las soluciones. $1.200 millones en exportaciones se van a ver afectadas, y lo que se gana en el excedente petrolero se pudiera perder en las exportaciones no petroleras. Pero hay otro problema. Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes y abonos agrícolas para Ecuador. Cerca del 40% se importa desde ese país, como la urea, que el año pasado costaba $24 el saco y ahora bordea los $47. Y ese valor seguirá aumentando incluso si la guerra termina. Pero el agricultor está en esa incertidumbre de no saber qué hacer, porque día a día los fertilizantes siguen subiendo. A nivel internacional, adquirir un saco de fertilizante está 2 veces más caro aún. Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura todavía no se pronuncian sobre estos problemas. 3 de cada 10 latinos que vivían en Ucrania son de origen ecuatoriano, según datos oficiales. Pero, ¿por qué ese país atraía a nuestros compatriotas? Carla Legado nos cuenta que la educación y los costos de otros servicios influyeron a un número importante de connacionales para vivir de manera temporal en ese país. José Donoso educó a sus 3 hijos en Ucrania. Asegura que llegaron al país europeo hace más de una década, cuando aún ese destino no era popular entre los estudiantes universitarios. $1 valía 27 grivnas. Entonces, el estándar de vida era bastante conveniente porque nosotros les mandábamos dólares y ellos gastaban en grivnas. Entonces, era mucho más barato y conveniente. Luego decidieron emprender un negocio familiar a través de convenios con universidades ucranianas, llevando a decenas de alumnos para que obtengan su título de grado y posgrado en el país europeo. Sostiene que los costos están muy por debajo de la oferta académica en centros educativos privados del país. Eso hacía que cada vez más jóvenes decidan viajar. Pero ¿cuál es la diferencia que le decía? Si aquí cuesta como 4.800 el semestre, allá cuesta 3.300 el año. Pero no solo la parte académica los motivaba, iba de la mano el costo de vida. Quienes residieron en ese país que actualmente ha evacuado a sus habitantes por la guerra, afirman que bastaba unos $170 al mes para subsistir. Así explica Brandon Ventimilla, un estudiante quiteño que se preparaba para ser piloto comercial. Me bastaba para todos los días cocinar en mi casa. También teníamos que pagar el agua, luz y gas a una persona que era la dueña del piso. Podía igual salir a comer igual afuera algunos días. Explica que algunos estudiantes ecuatorianos también conseguían trabajos temporales en ese país, donde había iniciado el boom de la criptomoneda. Llamaban a gente y les ofrecían venderles criptomonedas. No sabría decir cuánto en realidad ganaban, pero yo creo que les ayudaba para subsistir en la capital. Los compatriotas además destacan la seguridad de Ucrania antes de la guerra. Según datos oficiales, 3 de cada 10 latinos que vivían en Ucrania eran ecuatorianos. La Cancillería determinó que al menos 888 compatriotas vivían en el país europeo. Ahora, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, conoceremos la vida de una rescatista de animales que comparte la vocación de ser vigilante de tránsito y sus estudios también en Derecho en la provincia de La Suay. Johanna Tello es una joven de 27 años que desde muy pequeña luchó por el bienestar de las mascotas que viven en situación de calle y ahora espera que su historia inspire a más mujeres. Bessie Granja conversó con ella.
Compañeros, muy buenas tardes. Johanna Tello es agente civil de tránsito del cantón Gualaceo en la provincia de Azuay. Todos los días se embarca en su moto para patrullar la ciudad y hacer respetar la ley, una labor que implica riesgos. Esta joven de 27 años y de padres migrantes asegura que comparte esta pasión con su misión más noble: rescatar a mascotas que no tienen un hogar y que viven en las calles. Pero ¿cómo nació el compromiso animalista de Johanna? Nació cuando yo tenía 9 años, mi abuelita me había regalado un perrito y como habían bastantes en la calle, entonces al principio les daba en adopción, les curaba porque yo vivía en un departamento y como igual tenía 9, 10 años, entonces no se podía hacer realmente mucho. Lo que arrancó como una intención de ayudar a unos cuantos canes se convirtió en su forma de vivir, pues en una zona rural de Gualaceo construyó un refugio para seguir dándole un techo a más mascotas sin hogar. De igual manera, estos gastos corren con mi sueldo y, o sea, lo que me apoya a veces mi familia. Gracias, creo que por el amor que me han tenido, me han sabido entender y más que nada hasta ahora ellos son rescatistas. Además de ser rescatista y vigilante, Johanna está a punto de graduarse de abogada. Actualmente estudia en una universidad a distancia para culminar su carrera. Soy muy orgullosa de ella, debido a que se dedica a trabajar, estudiar y con los animales. Y ella, todo lo que se propone, lo realiza. Johanna comparte con orgullo su historia y sueña con que más mujeres se sumen a las causas animalistas por el bien de los que necesitan un hogar lleno de amor. Más información a esta hora. En la frontera norte, las Fuerzas Armadas descubrieron nuevas piscinas clandestinas de combustible que utilizan los grupos ilegales armados para el procesamiento de droga. Además, se descubrió una nueva modalidad para robar petróleo. El informe con Paul Romero. Los grupos narcodelictivos colombianos que operan en la frontera norte sorprenden cada vez con sus estratagemas para conseguir precursores químicos destinados al procesamiento de la coca. Las Fuerzas Armadas, durante las operaciones militares de protección a los recursos estratégicos del Estado en la frontera amazónica, decomisaron entre el 2021 y en lo que va de este año 180 barriles de petróleo. ¿Cómo utilizan el crudo para el procesamiento de droga? Le consultamos al responsable de las operaciones de las Fuerzas Armadas en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tienen refinerías clandestinas, artesanales, para producir precisamente la gasolina, para sacar esta situación. Es decir, si no puedo sacarme ya la gasolina blanca, pues me robo el petróleo para tratar de hacer esta en forma artesanal y sacar la gasolina. Según el oficial, los grupos vinculados al narcotráfico buscan formas de conseguir precursores para el procesamiento de la droga ante la neutralización del robo de combustible. En lo que va del año, se descubrieron 13 perforaciones al poliducto. En esta semana encontramos dos piscinas. De las 2 piscinas, cada una de 2.000 y 3.000 de capacidad de almacenamiento artesanal. Eso se ha limitado y se ha controlado para que vaya y pase, cruce la frontera para esta producción de la cocaína. En 2021 se encontraron 26 piscinas clandestinas de almacenamiento de combustible en la frontera con Colombia y se decomisaron 20.738 galones. Las provincias de Orellana y Sucumbíos, en donde se han registrado estos hallazgos, limitan con el departamento colombiano de Putumayo, en donde se produce gran cantidad de coca. Nuevamente se reporta la captura de una persona implicada en el uso de uniformes policiales. Durante el allanamiento ejecutado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, los agentes también decomisaron un fusil. Para este sospechoso no es novedad estar detenido. Ha ido a la cárcel en 3 ocasiones por robo y otra por tenencia de armas de fuego. Pero ahora será procesado por un delito diferente. Ocurrió en el cantón Durán, donde policía y fiscalía allanaron una casa en el sector de Los Helechos. En el momento que realizan el ingreso, la persona que se encontraba en el interior huye por la parte posterior y se interna en la maleza, el mismo que es localizado. Junto a él, un fusil, su alimentadora y municiones fueron hallados. Además, se encontró una cartuchera y una mochila con chompas y gorras de uso policial.
6 chompas de color gris con logotipos en la parte anterior derecha que se lee Policía Nacional del Ecuador. 6 gorras de color negro en la parte anterior se lee Policía Nacional. Criminalística analiza las armas de fuego para determinar si fueron usadas en algún delito. No es la primera vez que civiles son detenidos por la mala utilización de implementos policiales. El pasado mes de febrero, 10 sujetos fueron capturados mientras fingían patrullar la ciudad de Quito. De los 10, solo 1 guarda prisión. Los demás recibieron medidas cautelares. Un militar en servicio activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue asesinado en Puerto Viejo, provincia de Manabí, con varios impactos de bala cuando llegaba a la casa de un familiar la tarde de este martes. Sujetos en moto dispararon al menos en 25 ocasiones cuando la víctima aún permanecía dentro de su vehículo. El uniformado de 36 años fue trasladado hasta el hospital Verdi Ceballos, pero solo se confirmó su deceso debido a sus múltiples heridas. El 27% de la población ecuatoriana consumió agua contaminada con heces fecales, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, que fue realizada en el año 2019. Un porcentaje se encontró en la red pública y otro en agua embotellada. Fabiola Santana informa que el INEC hará un nuevo estudio desde abril. Un estudio de medición de los indicadores de agua realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en 2019 reveló que 27 de cada 100 ecuatorianos consumieron agua con heces fecales. Lo determinó a partir de las muestras tomadas y que estaban contaminadas con la bacteria E. coli. El 58% provenía de tuberías y el 25% de agua embotellada. El 19% se registró en el sector urbano y el 41% en el rural. La muestra se tomó en 7.300 viviendas a escala nacional. Y en esas viviendas el INEC se acercó, existió una entrevista, pedimos autorización a los hogares que nos permitan tomar una muestra de agua, tanto de la fuente en la cual llega el agua a la vivienda, como efectivamente el agua que están consumiendo. El director del INEC recordó que son los gobiernos locales los encargados de proveer agua segura por la red pública. En cuanto al embotellamiento de agua, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, intensifica controles en las más de 1.200 plantas envasadoras. En lo que va del año han realizado 208 controles y en el 31% de los casos registraron incumplimientos. En el 5% de las muestras tomadas encontraron E. coli o heces fecales. Se ha hecho la clausura de 2 como tal establecimientos, los otros se encuentran en proceso y, como mencioné, están en la fase de descargo de defensa. La información sobre la calidad del agua se actualizará este año. La reivindicación de los derechos de las mujeres y su lucha por la igualdad tomó las calles de varias ciudades del mundo este martes como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Repasemos ahora algunas de esas manifestaciones. Protestaron contra la violencia de género, la desigualdad y la vulneración de sus libertades. Así conmemoraron su día miles de mujeres en todo el mundo que una vez más alzaron su voz el 8 de marzo. En Pakistán, la lucha fue más allá. Las mujeres rechazaron los matrimonios obligados con consignas que decían: no quiero ser esposa, quiero ser abogada. Piden protección urgente del Estado. Se enfrentan a que las maten en nombre del llamado honor, a la violencia doméstica, acoso en la calle, a no recibir herencias, a no tener elección en el matrimonio y, por supuesto, no tienen la educación que se merecen. En Turquía, la manifestación fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos y barricadas. 38 manifestantes fueron detenidas. Aquí, donde al menos 3 mujeres son asesinadas todos los días, queremos conmemorar el 8 de marzo protestando, pero como pueden ver, la policía ha bloqueado el paso. La lucha de las mujeres también incluye la equidad y la conquista de espacios en la sociedad. Y en ese sentido, la ONU resaltó la importancia de su liderazgo y pide que tomen puestos determinantes para hacer frente a las crisis. El organismo insiste en que la participación de las mujeres es vital para un futuro sostenible. 8 de marzo, una fecha para reflexionar sobre el respeto, la igualdad y los derechos.